formar redes de apoyo sociales, redes de apoyo familiares, redes de apoyo también con otras organizaciones u otras instancias o instituciones que pueden ayudar a satisfacer lo que están necesitando. Y la parte también de la necesidad de la iniciativa desde la esfera extrasocial, ¿sí? El resto de la familia extensa. Yo soy del estado de Oaxaca y la familia oaxaqueña tiene esta característica de familia extensa. Si bien hay una familia nuclear que puede ser formada por un padre, una madre, hijos o una familia monoparental, también existe la relación de fusión de lo que son las familias extensas. Entonces también es muy importante cómo esta familia extensa tiene también la iniciativa del poder ayudar y del poder estar y acompañar ante la pérdida de la salud. Existe una serie de variables que afectan a los miembros del grupo y al grupo en su totalidad que se debe tener en cuenta al planear la intervención profesional. Son las siguientes, que van a tener que estar relacionadas con la edad de la persona enferma, ¿sí? Con el sexo, la relación o el papel que ocupa en la familia, la red de apoyo social y familiar. La parte del rol es un índice, una variable muy significativa cuando una persona enferma, ¿sí? La fase del ciclo de vida en la que se encuentra una familia también es algo que como profesionales debemos voltear a ver, ¿sí? Los patrones de comunicación son muy importantes. Hablar de un diagnóstico, hablar de un pronóstico, es poder enfrentarnos a esta parte de la conspiración del silencio, que la familia pueda no hablar de lo que está pasando y desee ocultar a la persona enferma el diagnóstico, el pronóstico, lo cual va a tener una repercusión muy importante con la adherencia al tratamiento y con una urgencia dentro de este quehacer en los cuidados paliativos, que es la claudicación familiar, cuando no se maneja también una información en esta parte efectiva y afectiva. Y los factores psicosociales, ¿sí? Estos factores tienden a ser muy, muy importantes. En mi estado es, dentro de los factores psicosociales, es hablar de política, hablar de lengua, hablar de la región, y cómo también estas regiones están muy alejadas del centro oncológico, cómo también la lengua o la barrera de la comunicación de la lengua indígena tiende a ser muy importante. Y las ideas también desde la parte mágico-religiosa, ¿sí? Que intervienen en la atención. Y bien, es importante que el equipo pudiera dar este encuadre. Para llegar a dicho encuadre se tiene que tomar en cuenta los siguientes aspectos. El poder utilizar la técnica del genograma como una herramienta práctica para el trabajo con la familia, poder poner el esquema de la familia, de la relación de la familia, de los miembros y de cuántos y quiénes conforman a esta familia. Las expectativas familiares depositadas en la persona enferma también es muy importante. Los cambios habidos en la parte de la organización laboral y la parte social. Dificultades familiares explícitas o manifestadas por la propia familia y también aquellas detectadas por el equipo o implícitas que obstaculizan la atención a la persona enferma y a la propia familia, ¿sí? Las necesidades implícitas y explícitas. ¿Qué es lo que necesito a lo largo de mi vida? Si soy una persona mayor, adulto mayor, puedo voltear a ver en esta pregunta qué ha sido de mi vida, ¿sí? La parte de la necesidad de ser reconocido o reconocida también, la parte de la necesidad de ser amado, de ser entendido y de ser comprendido. La parte de las necesidades también externas o relacionadas con no tener cuestiones legales pendientes, sociales pendientes, familiares pendientes. La información que depositen los distintos miembros de la familia dentro del equipo
sus experiencias sanitarias anteriores o las experiencias con los equipos médicos anteriores es muy importante también. La relación de la familia con el equipo de atención es de suma importancia y la detección de situaciones de riesgo, ¿sí? Consumo de sustancia, abuso de sustancias, ideación suicida, intención suicida, alteraciones psiquiátricas dentro de los cuidadores o miembros de la familia o dentro del propio paciente también. Y si bien la propuesta de atención para el proceso de duelo a la experiencia del área psicopaliativa del Centro de Oncología y Radioterapia es poder abordar desde lo que Worden plantea, que es el modelo constructivista, humanista, basado en tareas, en el trabajo que se ha de hacer con la persona enferma y la familia para elaborar su proceso de adaptación a la pérdida de la salud. Son 4 tareas que propone Worden y se concretan en la tarea número 1, que es aceptar la realidad de la pérdida, y es ante el diagnóstico, ¿sí? ¿Cómo me voy a ir adaptando ante el diagnóstico, ante esta parte también de los cambios que van a surgir más adelante? ¿Qué implica que ahora el médico me esté dando un nuevo diagnóstico, un nuevo pronóstico? ¿Cómo mi familia se va a adaptar? ¿Sí? La tarea 2 es trabajar con las emociones y el dolor ante el proceso de la enfermedad. ¿Sí? En la parte de la anticipación es observar el deterioro de la persona, el observar también cómo la familia dentro de los cambios de los roles, dentro de las alteraciones o dentro de las propias crisis, se van a ir transformando y va a aparecer este dolor, y el dolor va a ser físico, va a ser espiritual, va a ser existencial. Dentro de las 2 áreas, tanto la familiar como la de la persona enferma. Adaptarse a un medio en el que el estilo de vida de la persona enferma y la familia se ha modificado. Y 4, recolectar emocionalmente y continuar la vida. Es muy importante dentro del proceso de adaptación o dentro de los procesos de duelo, esta parte también del cómo la propia enfermedad nos va a poner en este proceso de reafirmación y de reconstrucción de un mundo de significados, ¿sí? Este mundo de significados se ve desafiado por la propia pérdida, y entonces parte de la recolección se va a ver basada sobre la idea del qué significa para mí o qué idea tengo sobre la muerte, qué significa para mí la identidad, ahora quién soy, ¿sí? El cuestionarme o el cambio de significados a través de mi espiritualidad, la parte del propósito. Si bien durante o en algún momento de este proceso de enfermedad fue el cuestionar el por qué, llega un momento que dentro de la atención de las familias en cuidados paliativos es muy importante poder encontrar un propósito y un para qué, o qué de bueno ha surgido a raíz de la enfermedad. Y también como profesionales, qué podemos ir aprendiendo. Y la parte del significado de la lección de vida, qué podemos aprender, qué puedo incorporar y qué puedo volver a construir en mi persona. Los principales objetivos del modelo en la atención de la familia en duelo ante cuidados paliativos es mejorar el funcionamiento de las familias, aumentar la comprensión mutua, estimular el apoyo emocional entre los miembros del sistema familiar y desarrollar estrategias de afrontamiento y habilidades de resolución de problemas en específico. Y para concluir este tiempo con ustedes, parte de la importancia del abordaje de duelo, de trabajar en cuidados paliativos desde lo profesional, es que como profesionales podamos aprender sin estar padeciendo lo mismo. Y esa es parte de la resonancia empática, ¿sí? Que tú me estás enseñando a través de cómo yo te voy acompañando. Y me permito compartir lo que María de Rosario ha aprendido en este tiempo. Es no guardar nada para una ocasión especial, estar vivos es especial. Se trata de ser valiente, sino fuerte. La impermanencia, nada
va a ser para siempre, todo es temporal, la gratitud y que las cosas vienen como vienen y muchas veces lo único que está en mis manos es cómo asimilarlas. Muchísimas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Estoy a su disposición. Gracias, doctora Leti. Gracias, Cintia. Muchas gracias, maestra Rosario, por su excelente participación y compartirnos pues gran parte de esta experiencia. Y bueno, vamos a presentar ahora a la maestra Adriana Zurita Juárez. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Regional del Sureste. Ella es diplomada en Programación Neurolingüística por el Centro Internacional de Programación Neurolingüística, en Psicoterapia Breve y de Emergencia por la URSE, en Psicología Clínica en manejo de dolor y de alta especialidad de Oaxaca y también se desempeña en su práctica privada como psicóloga y psicoterapeuta. Bienvenida, maestra Zurita. Adelante. Creo que tenemos algunos problemitas técnicos. Un momentito, por favor. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer la invitación a la psicóloga Cintia y Leti a participar en esta reunión anual del INCAN. Gracias por pensar en nosotras, chicas. También quiero compartirles que con el tema que nos tocó en esta mesa es intervenciones psicológicas a los familiares, les voy a presentar un trabajo que realizamos de investigación con 75 pacientes en el Hospital Regional de Alta Especialidad, llamado Acompañamiento Psicológico a Pacientes Oncológicos y a sus familiares del Hospital Regional de Alta Especialidad para reducir el sufrimiento en la familiar. Antes que nada, quiero manifestarles que para nosotros fue muy importante realizar esta investigación porque teníamos algunos supuestos que queríamos ver si eran ciertos o si realmente no lo eran. Dentro de estos supuestos encontramos 4. El primero, saber que el sufrimiento disminuye en pacientes oncológicos paliativos que reciben un acompañamiento psicológico, que es el principal y la base de nuestro trabajo. El pensar que cualquier paciente que pueda recibir un acompañamiento psicológico se va a beneficiar de este y se va a sentir mucho mejor. Y si viene acompañado de su familia, bueno, es principalmente la familia quien lo va a ayudar también en esta parte. También otro supuesto es que en el primer acercamiento del acompañamiento psicológico es donde decrece el mayor sufrimiento. Obviamente estamos hablando que en un primer contacto entre psicólogo y paciente paliativo, el hecho de establecer un verdadero vínculo, un contacto empático, cálido, lo va a ayudar mucho a que él sienta confianza y que explaye sus emociones. Otro supuesto es que si la familia además tiene un acompañamiento psicológico, o sea, no nada más el paciente, sino también la familia, también va a disminuir su sufrimiento de la familia y además se vuelve la principal herramienta de apoyo para el paciente. Y por último, que situaciones de la vida diaria del paciente enfermo, así como la progresión de su enfermedad, son situaciones que influyen en el sufrimiento diario.
Ante esto, bueno, como ya les comentaban, trabajamos con 75 pacientes con diagnóstico de cáncer canalizados a la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos y con sus familias, principalmente su cuidador primario, aunque también muchas veces se trabajó con otros familiares, no nada más el cuidador primario, sino con toda la familia. Los criterios para esta muestra fueron pacientes con diagnóstico de cáncer, familiares de pacientes con diagnóstico de cáncer, ser mayores de edad y querer participar en la investigación. ¿Y en qué nos vamos a enfocar por motivos del tema de esta mesa? Precisamente cómo se llevó este acompañamiento psicológico a estos pacientes, que nosotros los dividimos en 4 momentos, y lo que quiero hacer mucho énfasis es en cada una de las tareas que se realizó en cada momento. La primera tarea de acompañamiento psicológico se llevó en el primer contacto, el momento número 1 le llamamos. ¿De qué se trataba este primer momento? Bueno, de recopilar toda la información general del paciente. Cuando llegan a cuidados paliativos, ya traen muchas veces toda una hoja que nosotros revisábamos en su expediente clínico, cómo ha sido su trayectoria de este paciente, y también hacíamos una pequeña entrevista semiestructurada y un familiograma. Esto para tener la mayor información de cómo está el paciente física, mental, espiritualmente, pero también cómo está la familia, cómo se desenvuelve, qué rol ocupa el paciente dentro de esa familia, quiénes son los proveedores principales, etcétera. Porque esto nos da la opción de tener un panorama más amplio y conocer más acerca de la biografía del paciente. También identificamos en el primer contacto el estilo de comunicación y el modelo de comportamiento familiar. ¿Cómo se comunican esta familia? ¿Es su comunicación activa? ¿Es su comunicación pasiva? ¿Hay secretos? ¿Qué es lo que pasa en esto? ¿Y cómo se comporta la familia con un paciente que en este momento se encuentra en crisis? Recordando que la familia es un sistema y que cada uno de sus integrantes hacen que el sistema cambie, pues esto es algo importante de identificar. Además, evaluamos el estado anímico a fin de identificar causas de sufrimiento. ¿Qué es lo que más les preocupa a la paciente? Lo económico, cómo van a regresar a casa, lo lejos que están de casa, su familia, sus hijos. Esto es muy importante, y también hacemos una pequeña evaluación que se ocupaba la misma escala del dolor, pero así le pusimos escala de sufrimiento, precisamente para identificar cómo se sentía el paciente en el primer contacto, antes de darle la psicoeducación y el acompañamiento emocional. Explorábamos también la narrativa del paciente, así como el grado de comprensión que tenía la familia acerca de la situación actual y los desenlaces que pueda tener el paciente. Es decir, les preguntábamos desde que entraban al área de cuidados paliativos si sabían por qué habían sido canalizados a nuestra área. Teníamos diferentes formas de expresión. Algunos nos decían, por ejemplo, algo muy común, que porque ya no hay nada que hacer. Nosotros les enseñamos aquí que siempre hay algo que hacer, y el hecho de acompañar ayuda mucho a que esto lo entiendan. También dábamos psicoeducación a fin de aclarar dudas y eliminar fantasías y temores. Esto porque el paciente ya se siente desahuciado y cree que en verdad ya no hay nada que hacer. Muchas veces el temor a la muerte, les decíamos, es temor a la vida. Vamos a vivir, a lo que nos vamos a enfocar es a vivir hasta el último día de nuestra vida. Psicoeducación respecto a cuidar la autonomía del paciente. También aquí era muy importante detectar síntomas familiares. Si los familiares estaban con mucha angustia, si ya empezaban a tener un duelo anticipado, cómo se mueve, cuál es la homeostasis del núcleo familiar, cuál es el papel, decíamos, del paciente, es hijo, es padre, es abuelo, porque obviamente esto va a hacer un cambio en la dinámica familiar. Y brindar seguridad al saber que cuentan con un equipo sanitario para su apoyo médico y psicológico. Esto es importante. Cuando las personas piensan que el hospital ya no tiene nada que ofrecerles, el área de cuidados paliativos les tiene que hacer saber que nosotros siempre vamos a estar ahí para ellos, que independientemente, que incluso yéndose a su casa, siempre pueden contar con nosotros. Eso es una herramienta muy, muy importante para ellos porque les da seguridad y disminuye el sufrimiento. En el segundo momento son las tareas del acompañamiento durante el avance de la enfermedad.
Bueno, seguimos haciendo evaluación del estado de ánimo, identificándose nuevas causas de sufrimiento. Ahora que les preocupa, ahora que ya se quitaron la idea de que se van a morir y ya, ¿qué es lo que viene a preocuparles? La cuestión económica, cómo van a morir. Investigamos esto. Es muy importante para nosotros la expresión de sus temores, tanto del paciente como de la familia. ¿Por qué la familia no quiere contarle al paciente todo? ¿Por qué la familia llora en algún lugarcito? ¿Por qué qué está haciendo la familia? ¿Cómo está ayudando o cómo no está ayudando al paciente? Y también expresión de sentimientos tanto positivos o negativos, o más bien agradables o desagradables, así como el establecimiento de metas cortas alcanzables, como por ejemplo, controlar el dolor, realizar algunas tareas en casa, brindar compañía. Esto era para nosotros muy importante porque es lo que nos va dando el día a día. Preparar a la familia a ajustarse a las implicaciones de la enfermedad. O sea, ¿qué está haciendo la familia? ¿Dejó el trabajo? ¿Qué está haciendo realmente? ¿Y cómo se está adaptando a tener un familiar enfermo? Porque obviamente, decíamos, va a cambiar toda la homeostasis de la familia. Asistencia y empatía para el manejo de sus duelos. Esto es muy importante. Empezamos desde el principio a platicar de las etapas del duelo, que aquellos las identifiquen, a que sepan que tanto el paciente como nosotros como familia estamos en proceso de duelo y que a veces las etapas no coinciden y esto puede generar un cierto conflicto. Y también asistencia ante la proximidad de algún acontecimiento importante. A veces nos dicen, es que le van a poner una sonda, es que estas partes importantes que a veces generan ansiedad, que generan sufrimiento, es importante platicarlo tanto como con la familia como con el paciente. Explorar si la familia presenta síntomas relacionados con la claudicación familiar, es decir, hay pocos familiares, el que ya está muy cansado, si hay resistencia al duelo, si él dice, no, mi mamá o mi familia no se puede morir, o si hay mucha sobrecarga, ¿no? ¿Qué está pasando con esto? Si no hay mayores redes de apoyo. Y para esto, siempre nosotros que podemos, mandamos llamar a toda la familia para hacer la realización de roles que permitan obviamente un menor desgaste del cuidador primario y más redes de apoyo para el paciente. Muchas veces es familia, otras veces no es familia, otras veces es la mamá, perdón, la vecina, es amigos. Esto es importante. También acompañamiento en la toma de decisiones, el testamento vital, la voluntad anticipada, la reanimación. Esto es muy importante. Hablar con el paciente delante muchas veces de la familia para que ellos sepan cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos de la familia y no solamente quedarnos con la idea de que se están tomando decisiones que en realidad están siendo de una sola persona. Es importante incluir a toda la familia. Psicoeducación, retomando sus principales herramientas espirituales. Por ejemplo, saber si los pacientes son, de qué religión son, poderlas traer estas herramientas como su sacerdote, su guía espiritual finalmente. Y acompañamiento para la elaboración del duelo anticipado a las familias. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa básicamente es que podamos hablar de estas etapas del duelo de la familia y entender que la enfermedad también nos da la oportunidad de ir haciendo despedidas. En el momento 3, las tareas del acompañamiento psicológico durante el proceso de la muerte. Bueno, en esta evaluamos el estado anímico a fin de identificar nuevas causas de sufrimiento, en este caso de la familia, y apoyar en la expresión de sentimientos. En este momento estamos hablando ya de un proceso de agonía, cuando el paciente está agónico. ¿Cómo vamos a apoyar a la familia? ¿Cómo vamos a descubrir cuáles son sus principales temores frente a la proximidad de la muerte? Es importante mantener la tranquilidad a fin de vivenciar este acontecimiento como parte natural de la vida y brindar esa seguridad en el doliente. Esto obviamente no se hace solo durante el proceso de agonía. En teoría, todo el tiempo lo hemos estado manejando a través de este manejo del duelo. Apoyamos para facilitar la asistencia espiritual que el paciente y la familia requiera.
Obviamente, si están en el hospital, buscamos las formas para que pueda venir quien los asista, y psicoeducación respecto a los trámites que ha de realizar. Muchas veces qué papeles tiene que tener a la mano para su certificado de defunción, etcétera, y estar con ellos, tanto con el paciente como con la familia. Que esto, insisto, lo hacemos desde el primer momento, cuando hay un verdadero acompañamiento desde que contactamos con los familiares y con el paciente. Y las tareas del acompañamiento psicológico tras la muerte del paciente, bueno, es acompañar y empatizar en la expresión de todo tipo de sentimientos, respetar los tiempos luctuosos y ofrecer el apoyo cuando el familiar lo elija. A esto me refiero básicamente que nosotros lo que necesitamos es, cuando un paciente fallece, nos ponemos a las órdenes de la familia, sabiendo que aunque ellos no tienen un expediente en el hospital, cuando ellos quieran, los invitamos a que vengan a sesiones después del fallecimiento. Esto nos ayuda mucho a que la familia se sienta cobijada, aun cuando ya no está su familiar, y ellos eligen el momento en que vienen. Y brindar un marco de seguridad y confianza por el acompañamiento incondicional. Animamos al familiar a hablar de temas que se han quedado inconclusos. Apoyamos para continuar con trabajo de elaboración de duelo. Seguimos con este duelo, que ya se trabajó el duelo anticipado, pero ahora que ya no está el paciente, es importante continuar con este manejo. Apoyamos en el acompañamiento y en el manejo de la noticia a los niños, muchas veces, y acompañamos en el proceso de reacomodo en un modelo distinto de vida, es decir, en el cierre que puedan tener ante esto. Una vez haciendo estas, cabe aclarar, perdón, que estas sesiones y estos momentos muchas veces se lograron hacer con varios de nuestros pacientes, pero que también hubo pacientes que únicamente fueron canalizados ya en etapa de agonía al final de su vida, y eso obviamente no permite el acompañamiento adecuado o más cercano, aunque también tuvimos pacientes que tuvieron más de 12 sesiones, y en eso es donde vimos realmente el cambio y la importancia que tiene que el paciente sea canalizado no únicamente al final de su vida, cuando a veces solamente se puede trabajar con la familia, sino desde el principio. Las conclusiones a las que llegamos. Bueno, conocer acerca de la biología del paciente es igual de importante que saber escuchar la biografía. Decíamos, la biología se refiere a toda la cuestión física, que generalmente lo hace el médico algólogo y la enfermera paliativista. ¿Cuáles son sus síntomas físicos que el paciente tiene? Y al resolverlos es muy importante porque sabemos que va a tener un menor sufrimiento. Pero también algo que nos interesa muchísimo a nosotros es la biografía de la persona, es decir, conocer su historia de vida, meternos, estar inmersos en su situación de vida, porque eso nos va a permitir un verdadero acercamiento que permita que tanto el paciente como su familia se sientan cobijados en estos momentos de crisis. Saber qué pasa con sus hijos, saber qué pasa con su familia, saber en dónde viven, para nosotros es de vital importancia porque nos permite empatizar mucho más con ellos y precisamente apoyarlos de mejor manera. Establecer un contacto cálido y empático, un primer contacto cálido y empático, permite que el paciente y su familia obtengan confianza para la expresión de sus sentimientos. Y desde el principio nosotros logramos que el paciente confíe en nosotros, él muy fácil va a expresar, él y su familia van a expresar lo que siente. El entendimiento del momento vital por el que atraviesa la familia es un recurso muy valioso para el apoyo y el plan de acción a efectuar en cada caso. Aquí nosotros hablamos que cada acompañamiento es cortado a la medida de la familia y del paciente. ¿Por qué? Porque decíamos, no es lo mismo trabajar con una familia donde el paciente es el hijo, a trabajar con una familia donde el paciente es el abuelo, o donde el paciente es el padre, el principal proveedor de la casa. Cada uno de estos va a generar una historia de vida diferente, una biografía diferente y obviamente situaciones diferentes de sufrimiento. Entonces, en base a eso, se hace un plan de acción determinado precisamente por estas características.
Otra conclusión, en cuidados paliativos, el abordaje y acompañamiento psicológico debe ser al paciente, a la familia y al personal sanitario si queremos obtener mejores resultados. Como ya lo hemos dicho, aquí se trabajan ambas, o más bien todas estas piezas son clave importante para que el paciente se lleve un mejor resultado. El acompañamiento psicológico permitió cambios de ánimo y disminución del sufrimiento en el paciente y la familia. Brindar acompañamiento psicológico de manera oportuna en fases tempranas de la enfermedad favorece la calidad de vida del paciente y de su familia. Nosotros tenemos la experiencia muy grata de un paciente que a pesar de que llegó muy mal, en muy malas condiciones de vida, él logró recuperarse e incluso ahorita está en remisión de la enfermedad, cosa que nos parecía impresionante porque ya hablábamos que era un paciente terminal y gracias a Dios él sigue adelante. El sufrimiento de cada paciente y su familia también fueron situaciones fluctuantes que variaron debido a situaciones de la vida diaria y principalmente por la progresión de la enfermedad o en caso contrario por la adecuada adaptación a ella. Esto es importante. Obviamente todos los días el que ellos hagan un recuento de cómo están les puede ayudar y nos puede ayudar a nosotros para ver cuáles son las variantes que hay en su situación de salud y cómo esto puede cambiar ese sufrimiento o cómo pueden irse adaptando a esta nueva situación. Cambiar creencias acerca de la muerte y poder jugar con el paciente con estos términos, psicoeducación, valerse de sus recursos espirituales, condiciona un mejor estado de ánimo. Nosotros creemos que un punto muy importante dentro de lo que es el apoyo, el acompañamiento psicológico y una característica que debemos tener los paliativistas también debe ser un sentido del humor importante. Tener la capacidad de reírnos le puede ayudar mucho al paciente a no sentirse en tanta crisis, a poder jugar con esta parte, a poder disfrutar más bien cada momento de nuestra vida en vez de estar tan preocupados por nuestra muerte. Finalmente, el acompañamiento psicológico, quiero recalcarlo, puede llevarse de manera más eficaz en ámbitos hospitalarios si existe una sana relación con el equipo transdisciplinario como con el interdisciplinario, ya que esto facilita las intervenciones al contar con el apoyo de estos especialistas en el abordaje de información o planes de acción a seguir con el paciente y la familia. ¿Qué significa esto? Básicamente, mejoremos nuestras relaciones con todo el personal donde trabajemos, sea un hospital, sea una clínica, tratemos de tener una mejor relación con todos estos compañeros, los médicos internistas, las enfermeras, trabajadores sociales, porque ellas nos van a ayudar mucho a que el paciente se sienta mucho más cobijado. Es mejor sumar que restar. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, agradecemos a la maestra Zurita el haber compartido esta experiencia del acompañamiento y les voy a pedir por favor a todos los ponentes del día de hoy si pueden abrir micrófono y cámaras para hacer un par de preguntas por el tiempo para poder cerrar y también pues comentarles que la maestra Nancy Rangel Domínguez por cuestiones de salud no pudo estar con nosotros el día de hoy, pero les manda muchos saludos y espera pues en algún momento volver a coincidir con todos ustedes. Entonces, bueno, vamos a abrir micrófonos y les voy a hacer una pregunta que si alguien quiere contestar, por favor, levante su manita de los ponentes para que nos pueda ayudar pues a darle respuesta. Quisiera preguntarles primero, ¿qué hacemos tanto con los niños como con los adultos cuando identificamos que existe un riesgo alto de claudicación familiar? ¿Qué es lo que podemos nosotros poder identificar y poder manejarlo con el equipo, poder trabajar con la familia? No sé si alguno nos pueda dar algún comentario, alguna recomendación al respecto. Rosario, adelante. ¿Escuchamos a Rosario?
Me parece que ya están ahora sí abiertos todos los micrófonos de todos los ponentes para que alguno de ustedes nos pueda ir dando respuesta, por favor. Maestra Rosario había levantado la mano, adelante. ¿Sí? Y tres, puede ser también Maestra la Rosario, parte perdón la del... interrupción, ¿podría repetir nuevamente su comentario porque no alcanzamos a escuchar el inicio? Gracias. Ok, entre las recomendaciones en la atención es uno, voltear a ver de forma profesional la esfera de cuidadores. Cómo estos cuidadores se encuentran, cuáles son las necesidades y la posibilidad de generar también redes de apoyo para estos cuidadores. Dos, es la validación del sentir y del pensar de los cuidadores, ¿sí? De esta esfera de cuidadores es muy, muy importante dentro del abordaje de la claudicación. Muchas gracias, maestra Rosario. Quisiera pedirle al doctor José Méndez que nos pueda ayudar un poco también en ese sentido, pero con los papás, familiares de los pequeñitos que requieren cuidados paliativos. Adelante, doctor Méndez. Perdón, Leti, no te escuché bien. Se escucha un poquito entrecortado, pero intentaremos que se escuche lo mejor posible. Sí, perdón, no escuché la pregunta. ¿Cómo podríamos también ubicar esta cuestión del riesgo de claudicación familiar o rupturas que también se dan en las familias, en los niños con cáncer que están en cuidado paliativo? Sí, creo que tener una buena evaluación y estructura de la familia para prevenir cualquier tipo de claudicación. Si conocemos bien la forma, el estilo de vida de esa familia, podemos detectar alguna barrera o algún conflicto y evitar el que pueda darse la claudicación. Y con el acompañamiento constante, eso sería una herramienta muy adecuada. Muchas gracias, doctor Méndez. Quisiera preguntarle a la maestra Magali. Magali, ¿hay algunas características que tengamos que identificar en aquellos que están dedicados más al trabajo de los niños que al trabajo de adultos como equipo? O sea, ¿hay algunas cosas que pudiéramos identificar tal cual o perfil, digamos, profesional o personal para poder trabajar con niños? Me haces una pregunta muy difícil. La verdad es que hay quien desde el principio dice, yo con niños jamás podría trabajar, ¿no? Yo creo que tiene que ver con, pues, con esta posibilidad de vivir este tipo de situaciones tan dolorosas, volviéndolo una virtud, como decías justo tú en tu ponencia, o sea, el tener esa capacidad de empatía sin que te esté generando un dolor que no te permita trabajar, ¿no? Es el dolor que surge el que nos tiene que ayudar como a poder enfrentar las cosas por el bien del paciente y con un crecimiento personal. Yo creo que quien es capaz de estar frente a un niño que está muriendo y puede tener esta experiencia como positiva, puede vivirlo con los niños. Pero hay quien sí dice de entrada, yo con niños de plano no. Y pues muy respetable porque cada uno tenemos ciertas habilidades diferentes, ¿no? Tal vez no te sepa decir exactamente qué habilidades, pero por lo menos en el proceso en el que uno va trabajando con niños, va descubriendo que a pesar del dolor de la pérdida que nosotros también tenemos y del duelo, la satisfacción de tener éxito al final, o sea, que el niño se pudo ir tranquilo, que se pudo ir en su casa, que estuvo acompañado, que los papás regresan agradecidos y no se van enojados,
todo eso es como una retroalimentación enorme que nos refuerza la idea de seguir luchando en esto, ¿no? Pero sí es un trabajo muy doloroso también, no se puede negar, ¿no? Muchas gracias, maestra Magali. Y maestra Adriana Zurita, en su presentación de este programa de acompañamiento, mencionaba justamente poder trabajar con los niños también. Entonces entiendo que aunque no estamos de lleno como la maestra Magali y el doctor José Méndez trabajando con los niños, trabajando adultos también tenemos que trabajar con los niños, que son hijos o familia directa de nuestros pacientes. ¿Nos pudiera comentar algo al respecto? ¿Qué tan difícil o qué se hace con este trabajo especial con los pequeñitos? Claro que sí, Leti. Algo muy importante precisamente es que cuando hacemos manejo de familia, pues nos estamos refiriendo a todo este gran grupo, ¿no? Familiar. Hace ratito que mencionaba esta chica de esta pregunta de la claudicación familiar, yo pensaba mucho en el poder escuchar realmente a la familia, y escuchar a la familia es a los hijos, a todos, ¿no? En general. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos esa capacidad de escucha, podemos podemos entender lo que ellos nos están comunicando. Si es miedo, por eso quieren claudicar, si es miedo, si es falta de recursos, cuál es verdaderamente la situación por la que están atravesando la familia, si es precisamente porque a lo mejor o cuido a mi esposa o cuido a mis hijos pequeños. Todo esto, cuando nosotros prestamos una atención especial a estas partes, podemos apoyarlos mucho más y hacer que ellos no claudiquen precisamente. Y principalmente cuando el paciente sabe que su familia está, digamos, en riesgo, muchas veces ellos mismos dicen que es que quiero que platique con mis hijos, es que no les hemos querido decir todo esto. Y entonces nosotros tenemos que abordar a los niños, que abordar a los jóvenes muchas veces a un nivel que muchas veces ha sido desconocido, ¿no? Para nosotros, yo no soy psicóloga infantil, y sin embargo, la empatía que podemos tener con un niño desde la necesidad y el sentimiento del dolor, de cómo me vería yo, cómo le estuviera yo explicando a mis hijos esta situación. Creo que por eso, algo que decía ahorita Magali, es muy interesante, ¿no? Es ponernos ahí, es realmente qué tanto yo puedo trabajar con niños, porque esto me duele. Especialmente a mí trabajar con los niños me duele un poquito más que con los adultos, ¿no? Con esta parte. Entonces creo que cada característica que tienen estos niños, también saberlos escuchar, cuál es su temor de ellos, porque muchas veces pensamos que ellos no lo entienden y estamos totalmente equivocados. Incluso nosotros le decimos a la familia que es muy importante que desde el inicio les vayan contando, les vayan platicando qué es lo que sucede, y hacemos muchas veces dibujitos, incluso desde que explicamos esta situación del cáncer a los propios pacientes, no digamos a los niños, porque algo que nosotros descubrimos, y lo que decía yo en mi investigación, es que hacer el primer contacto era muy importante, estructurarlo desde el principio con una empatía, donde les explicamos de qué realmente es el cáncer, con dibujitos, con palitos, de que eran con peras y manzanas. Esto ayuda, y si esto lo hacemos con adultos, obviamente lo haremos mucho mejor con los niños, y ellos se van a sentir acompañados y también se van a sentir cobijados en esta situación de crisis. Muchas gracias, maestra Adriana, por su comentario. Y quisiera preguntarle, doctor Méndez, si nos puede ayudar retomando un poquito de esta presentación que nos quedó por ahí trunca por la tecnología. ¿Cómo podemos seguir trabajando nosotros como psicólogos en todo este programa de atención que hacemos tanto al paciente adulto, al paciente niño, a los papás, al resto de la familia, pero también nosotros como equipo de salud? Doctor Méndez, ¿me escucha? Tiene apagado su audio, ¿no? No tenía acceso al audio, ya me lo permitieron, gracias.
Es muy importante que sigamos educándonos todos. Creo que no es un trabajo solamente de un miembro del equipo, de todos. Todos necesitamos actualización, necesitamos información y llevar cursos de educación continua, tanto en técnicas psicológicas como en aspectos médicos, en farmacología, en todo, porque cada uno de los miembros del equipo tiene una actividad que realizar. Y uno de los comentarios que me estaba observando mientras tenía la charla es que alguien preguntó acerca de el principio de mayor interés del menor. Y esto es parte de la Constitución Política de nuestro país, el artículo 4, que desde el 2011 está como uno de los derechos y de las leyes más importantes. De igual forma, han desarrolladose en los últimos, del 2014 para acá, se ha reformado la Ley de Protección al Derecho de los Niños y Adolescentes, la Ley General de Salud, inclusive a partir del 2009 está todo este proyecto de las clínicas de cuidado paliativo y está por salir, se terminó apenas hace poquito, la guía de cuidados paliativos pediátrica, donde se participa como un equipo interdisciplinario. Está próxima a su publicación en el Diario Oficial y eso va a permitir que todos los miembros de un equipo de salud tengamos la información clara de cómo proceder, de qué hacer, en base a qué tipo de estructuras y sobre todo conocer el manejo integral del que siempre charlamos en las reuniones de cuidados paliativos. Muchas gracias, doctor Méndez, y qué importante Gracias. con este comentario y el que han hecho nuestras ponentes también, el que el psicólogo también debe estar capacitado en estas cuestiones legales, en la normativa, en la bioética, porque necesitamos integrar todo esto para el manejo completo de nuestra intervención, ¿no? Y es sumamente importante, como bien lo dijo doctor, mantenernos en esa capacitación. Y esta es parte de una invitación también para todos los psicólogos y todo el equipo en general de seguir conociendo las temáticas de todas las especialidades en cuidados paliativos, no solamente una u otra, sino todos debemos conocer el abordaje que realizamos, toda la parte protocolizada que existe, toda la serie de manuales y documentos que se han generado para que entonces sigamos promoviendo la integración de un equipo multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario en el escenario de cuidados paliativos. Pues no me queda más que agradecer su presencia el día de hoy, que hayan estado presentes todos en estos temas selectos de psicología paliativa, y a nuestros ponentes, al doctor José Méndez Venegas, a la maestra Magali Sánchez Páez, a la maestra Mari Carmen González Maraña, a la maestra Rosario Cruz López y a la maestra Adriana Zurita Jiménez. Muchas gracias por habernos compartido esta tarde estas grandes experiencias y pues nos vemos el día de mañana. Que tengan linda tarde. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Gracias, Magali. Un abrazo. Gracias, Doc. Igual. Feliz cumpleaños, Magali. Gracias.